Mateo 5, verso 5. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amado Dios, gracias te damos, Padre, por este privilegio de poder adentrarnos nuevamente en tu palabra. Ayúdanos hoy, amado Padre, a que nuestro corazón, finamente moldeado por tu Santo Espíritu, trabajado, arado, como buena tierra, oh Padre, hoy lo pongamos delante tuyo para que siembres tu palabra y que tu palabra produzca fruto. Fruto de justicia, fruto de arrepentimiento, fruto de buenas obras, Dios. Fruto para la gloria y honra de tu nombre. Fruto que en estos tiempos tan angustiosos en los cuales vivimos, podamos tener la convicción de que somos bienaventurados. Habla a tu iglesia, amado Dios, y danos todo lo necesario para que nuestra fe sea nutrida en la verdad que encontramos en esta bienaventuranza. Te damos gracias, Padre, y oramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, hermanos. De una manera intercalada, hemos venido viendo las bienaventuranzas. Ya hemos estudiado la primera y segunda bienaventuranza. Hoy quiero que nos acerquemos a esta tercera. Pero entendamos una cosa, hablar de bienaventuranzas es hablar de manera directa del carácter de un ciudadano del reino de los cielos. Entonces, si hemos de distinguir a un cristiano, debemos distinguirlo como un bienaventurado. Eso es. Mire, ya desde el Evangelio de Juan, nosotros hemos aprendido precisamente que el reino de Cristo no se parece absolutamente en nada a los reinos de la tierra. Es un reino completamente distinto. Ahora, entienda esto. Debemos entender que los ciudadanos del reino de Cristo, del reino de los cielos, pues tampoco han de parecerse a los ciudadanos de los reinos de la tierra. Son completamente distintos. Y esa distinción, hermanos, quedó claramente expuesta cuando el Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Entonces, hermanos, si el reino de Cristo no es como los de este mundo, no es de este mundo, entonces los ciudadanos de su reino tampoco deben ser como lo son los ciudadanos de este mundo. Claro, vivimos aquí, en este mundo, ¿verdad? Caminamos entre los hombres, pero los valores del cristiano son distintos. Nuestra esperanza es otra y nuestra manera de vivir procede de otra patria, de un reino que es de los cielos. Y es precisamente, hermanos, en este punto donde las bienaventuranzas van a desafiar la sabiduría de este mundo. Mire, para el mundo, algunos de estos rasgos que nos presentan las bienaventuranzas, y es que no son todos, son apenas sombras distorsionadas de la verdad. Otros son vistos como debilidades. Piense usted, un pobre en espíritu. Piense usted, alguien que llora. Y ahora, el manso. Para el mundo son debilidades. Pero hermanos, para Dios, estos son distintivos de aquellos a quienes Dios les ha llamado y les ha salvado.
Son distintivos para el cristiano. Por eso, hermanos, cada una de las bienaventuranzas lo que nos va a hacer es describir una realidad presente. Óigase bien, presente en todo creyente. Y ya con esto estoy diciendo mucho. No es algo que va a estar, no, es algo que ya está. Y es algo que no está en algunos, no, sino que está en todos los creyentes. Por tanto, estas descripciones de las bienaventuranzas no son aspectos opcionales, no lo son. Ahora bien, hermanos, es cierto que estas virtudes que aquí se manifiestan, que aquí se expresan, dentro del pueblo de Dios, dentro de los ciudadanos del reino de los cielos, se pueden manifestar en distintos grados entre cada creyente. ¿Sí? Entre uno a otro creyente vamos a ver ciertas gradualidades. ¿Por qué? Porque todos nosotros como creyentes aún estamos lidiando con nuestra carne. Algunos, por ejemplo, van a crecer más en la mansedumbre que otros, ¿sí? Otros serán quizás con un espíritu más propuesto a ser un pacificador. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que todos los creyentes van a ser mansos, van a ser pacificadores, van a ser pobres en espíritu, van a llorar, van a tener hambre y sed de justicia, etcétera, etcétera. Todos, sin excepción. Todos los cristianos han de exhibir este carácter como evidencia, no de su obra, no de sus fuerzas, sino como el resultado de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy nos vamos, como bien les dije, a adentrar en la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Muy bien, hermanos. Hay que entender una cosa, y es que esta bienaventuranza no está aislada, no está desconectada de las anteriores. Todas las bienaventuranzas están conectadas, son un todo. Alguna vez alguien llegó a decir que las bienaventuranzas son como una escalera, ¿sí? Que lleva a la verdadera felicidad. Piense usted en una escalera cualquiera. Usted no puede quitar el primer escalón, usted no puede quitar el tercer escalón, usted no puede quitar el quinto escalón, usted necesita todos los escalones para llegar a su objetivo. Así son las bienaventuranzas, todas están conectadas y podemos ver que en medio de estas tres primeras bienaventuranzas que al día de hoy vamos a ver, o bueno, ya hemos considerado las dos primeras y hoy la tercera, podemos decir que nadie es pobre en espíritu y no es manso. O decir, yo soy pobre en espíritu, pero no soy manso. La mansedumbre no tiene nada que ver conmigo. No, hermanos, no. Entienda esto. El creyente que es hecho pobre en espíritu, ¿qué significa eso? Que reconoce delante de Dios que no tiene méritos, que no tiene justicia propia, que no tiene nada que ofrecer. ¿Y sabe qué es lo que ocurre con ese cristiano? Ese reconocimiento no va a quedar solamente en su mente, sino que eso va a descender directamente a su corazón y eso lo va a conducir a llorar por su situación espiritual, a llorar porque es deudor delante de Dios. Y ahora, hermanos, ese dolor sincero por el pecado, ¿sabe a dónde va a ser encauzado? A un corazón manso, a un corazón manso. Cuando el Señor produce esa tristeza en el corazón de uno de sus hijos, que como bien lo dice la Escritura, que es una tristeza según Dios, el resultado natural va a ser la mansedumbre. Y es precisamente, hermanos, de esa mansedumbre que es producida por Dios, no de nosotros, sino de Dios, va a ser evidencia de los hijos de Dios. Y es de la cual vamos a hablar hoy con el favor del Señor. Y lo primero que vamos a hacer es, obviamente, buscar cuál es el significado de esta tercera bienaventuranza, para poderla aplicar a nuestra vida. Mire, cada vez que nosotros nos acercamos a una bienaventuranza, es necesario que nosotros prestemos atención tanto a la estructura
con la que se presenta, como a las palabras que la componen. Entonces, de esa manera es que la vamos a abordar. Mire, toda bienaventuranza de las que tenemos aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, toda bienaventuranza está formada por dos partes claramente definidas. Hay dos partes. Mire, el texto que nos ocupa, con el cual vamos a ver esas dos partes, podemos encontrar que la primera parte de la bienaventuranza es una declaración. Es una declaración. ¿Cuál es la declaración? Bienaventurados los mansos. Es una declaración de nuestro Señor Jesucristo sobre los que son ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, sobre los que son salvos. El Señor está declarando, ellos son bienaventurados. Bienaventurados los mansos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, o sea, primera la declaración, la segunda parte viene a ser la razón por la cual son bienaventurados. O pudiéramos decirlo, es la promesa que encontramos. Es la promesa que acompaña la declaración. ¿Cuál es la razón de ser bienaventurado el manso? Ellos recibirán la tierra por heredad. Esa es la estructura que encontramos allí. Mire, hasta el versículo 5, el Señor ha repetido 3 veces la misma declaración. Bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Hasta el versículo 5. Y esta repetición no es un simple acto de, es que quiero volverles a decir. No, hermanos, que el Señor repita esta palabra sencillamente es un recordatorio constante de la verdadera condición espiritual de nosotros los creyentes. Miren, hermanos, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Es que nosotros somos propensos a olvidar. Somos fáciles en olvidar. Olvidamos lo que el Señor nos ha dicho, ¿sí? Y aquí con ello, porque nosotros somos olvidadizos, ¿sí? Olvidamos quiénes somos delante de Dios. Es por eso que el Señor aquí insiste en afirmar una y otra vez que los ciudadanos del reino de Cristo son verdaderamente bienaventurados. Entonces, si usted se va a llevar algo el día de hoy, llévese esto. Usted es bienaventurado, porque el Señor Jesucristo lo declaró. Somos bienaventurados. Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Qué es ser bienaventurado? Bienaventurado. Bueno, ser bienaventurado, podríamos hablar primero en lo que no es. Ser bienaventurado no se refiere principalmente a un estado de ánimo. No es un estado de ánimo. Claro, aunque las palabras que pueden traducir a bienaventurado son feliz, dichoso o afortunado, ¿sí? Son palabras que son intercambiables a bienaventurado. Es más, hay algunas traducciones de la Biblia que en lugar de decir la palabra bienaventurado, le dice feliz, ¿sí? Feliz. Y sí, es verdad. Aunque la palabra bienaventurado se puede traducir así, hermanos, el contexto bíblico apunta a algo mucho más profundo, a un estado de ánimo. Miren, hermanos, nosotros como seres humanos estamos así, como el día. Hace sol, después llueve. Nuestro estado de ánimo es fluctuante. Hay cosas que nos hacen feliz, hay cosas que nos entristecen, hay otras cosas que nos calientan la sangre, ¿verdad? Así es nuestro estado de ánimo. Pero las bienaventuranzas no es un estado de ánimo. Ser bienaventurado, entienda esto, es la condición, escuche bien, es la condición de todo aquel que delante de los ojos de Dios ha hallado su favor. Eso es ser bienaventurado. Y fíjese que dentro del favor que nosotros tenemos como hijos de Dios, no es un favor que hoy el Señor pone y que después lo quita. No, es un favor constante. Por tanto, ser bienaventurado tiene una implicación que siempre va a estar marcando el carácter del cristiano. Siempre hemos de ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque hemos hallado el favor de Dios y que ahora podemos vivir en una relación correcta con Él. Antes éramos enemigos, ahora el Señor nos ha llamado sus amigos por su sangre preciosa. Así es que, hermanos, así lo expresa precisamente el salmista. ¿Recuerdan el Salmo 1? ¿Cómo comienza?
Pues comienza con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y en el versículo 2 dice, sino que en la ley, ¿de quién? De este bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Delicia. Hermanos, esto es ser bienaventurado, hallar delicia delante del Señor, de saber que ya no es enemigo de Dios, de saber que tiene acceso directo al trono de gracia. Eso es ser bienaventurado. Hermanos, no todos los hombres son bienaventurados. Eso es verdad. No todos los hombres. ¿Sabe? Solo aquellos que han sido convertidos por el Señor son bienaventurados. Por tanto, los que son del mundo, los que están en su estado natural, los que aún son pecadores que no han sido perdonados, ellos no tienen esta característica, no son bienaventurados. Por eso ser bienaventurado, hermanos, no es un privilegio para todos los hombres. No, es un privilegio reservado solo para aquellos que han sido salvos por Cristo Jesús. Ahora, cerrado el círculo, escuche bien, ser bienaventurado no es un privilegio reservado solo para algunos creyentes. No, no pensemos que es solamente son bienaventurados los creyentes maduros. No. Hermanos, ser bienaventurado es la realidad, una realidad que pertenece a todos los que han creído en Cristo Jesús. Entonces usted dice, no, pero es que mi vida ha sido como difícil, triste, aburrida, no sé qué. Entienda, ser bienaventurado no es un estado de ánimo, es una condición que usted tiene hoy delante del Señor. Usted puede estar hoy con hambre, usted puede estar hoy sin trabajo, usted puede estar con una relación rota, etcétera, etcétera. Pero cuando usted mira su condición delante de Dios, usted es bienaventurado, porque ha sido perdonado por Dios. Ha sido perdonado por Dios. Así es que con esto en mente, hermanos, nosotros podemos llegar a entender un poco mejor la declaración que nuestro Señor Jesucristo hizo en Mateo capítulo 5, versículo 5. El Señor no solo nos dice que los mansos son bienaventurados, sino que nos está invitando más bien es a preguntarnos qué significa realmente ser manso. Allí ya hay otro argumento, aquí ya hay otra pieza en el gran rompecabezas que es nuestra vida. No solamente hemos de ser bienaventurados, que lo somos, sino que también hemos de ser mansos. Y por ese rasgo de la mansedumbre será un rasgo que es inseparable de la vida de aquellos que han hallado el favor de Dios. Si usted es bienaventurado, es manso. Es manso. Y es precisamente de esa bienaventuranza, de esa mansedumbre, y de su profundo significado que nos va a presentar la Escritura, que vamos a pasar a considerarla ahora mismo. Hablemos del carácter de la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Ya entendemos lo que es la bienaventuranza, qué es ser bienaventurado, pero es que así es como lo presenta el texto. Bienaventurados los mansos, ¿sí? Entonces necesitamos saber qué es lo que el Señor nos está queriendo decir con ser manso. Hermanos, en el lenguaje popular, uno escucha una frase muy rutinaria. ¿Soy manso? ¿Verdad ustedes? Pero si yo les pregunto, ¿qué dice Jeremías 31, 34? Soy manso, pero no menso. Eso es lo que dice el lenguaje popular, lo que uno escucha. Nosotros no lo decimos. Eso es allá en el mundo. Nosotros no, ¿cierto? Soy manso, pero no menso. Y con esa expresión, ¿sabe qué es lo que intenta la persona? La persona intenta es justificar su mansedumbre. Es decir, con eso él está diciendo, yo soy manso, pero mi mansedumbre tiene límites. Mi mansedumbre está condicionada. Mi mansedumbre solamente va a ser útil mientras yo no sea amenazado. Pero cuando yo sea amenazado, hasta ahí llegó mi mansedumbre. ¿Sí? Eso es. Hermanos, en un mundo como este en el cual vivimos, marcado por relaciones
difíciles, porque ese es el pan de todos los días, relaciones difíciles, hermanos, este discurso parece razonable. ¿Cuál? Yo soy buena gente, pero no se aproveche de mí, ¿sí? Hasta cierto punto. Usted ya pasa la línea y ya me va a conocer. Hermanos, eso es lo que razona hoy el mundo allá afuera. Sin embargo, esta idea dista diametralmente a la mansedumbre que nos está enseñando hoy el Señor Jesucristo. Mire, si nosotros acudimos a un diccionario cualquiera, nosotros vamos a encontrar definiciones de mansedumbre como docilidad, ¿sí? Mansedumbre, una persona dócil. O una persona que es suave en el carácter y en su trato. Eso es ser manso. Aún así, hermanos, aún así, esas definiciones siguen siendo incompletas si nosotros no las examinamos a la luz de lo que dice la Biblia. Y para ello quiero traer a la mente un ejemplo. Cuando hablamos de mansedumbre o de manso, quizás nos puede ayudar mucho el tema de los animales, ¿sí? Tenemos animales mansos, tenemos animales salvajes, ¿verdad? Los animales que han sido domesticados, ¿sí? Es aquellos que les decimos, bueno, no todos, ¿cierto? No todos los animales domésticos, porque usted le mete la mano en el plato del perro, que es su amigo incondicional, puede que le meta su mordisco. Pero bueno, hablemos de esos animales domesticados que son mansos, ¿verdad? Un animal manso, escuche bien, piensa en un caballo salvaje que ha sido adiestrado, que ha sido amansado. Ese caballo no ha perdido la fuerza. ¿O sí? ¿Perdió la fuerza? ¿Le quitaron la fuerza? No le quitaron la fuerza. Ha sido amansado, no ha perdido su fuerza. Lo que significa es que al ser manso ya no actúa guiado únicamente por su instinto. Es gobernado, ha sido gobernado, ha aprendido a someterse. Eso es ser manso. ¿Sí llevamos la idea? Eso es ser manso. El contraste, un animal salvaje. Mire, un animal salvaje responde ¿por qué? Por instinto, ¿cierto? Por instinto, responde por lo que es, por su naturaleza. No obedece instrucción alguna. Ese es un animal salvaje, es decir, un animal que no es manso. Hermanos, en un mundo dominado por el egoísmo, en un mundo dominado por la violencia, cada persona tiende a imponer su voluntad. Quiere imponer sus derechos, quiere imponer sus deseos. Y por eso, la falta de mansedumbre se manifiesta en hogares, en relaciones rotas y aún en la resistencia del creyente a someterse plenamente a la voluntad de Dios. No se somete. Con esto en mente, hermanos, la pregunta inevitable es, ¿qué es entonces la verdadera mansedumbre según las Escrituras? Y es aquí donde quiero extenderme. Seguramente, recuerden, les hablé que la bienaventuranza tiene dos partes y me voy a dedicar más tiempo en la primera parte. La segunda no la voy a considerar a profundidad, pero sí la vamos a hablar. Me voy a extender en la primera. ¿Qué es eso? El concepto bíblico de la mansedumbre. ¿Qué dice la Biblia respecto a la mansedumbre? Bienaventurados los mansos, dijo el Señor, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, esta declaración no puede entenderse correctamente si no recordamos que la mansedumbre no es, óigalo bien, no es una disposición natural del ser humano caído. El ser humano caído no es manso por naturaleza. ¿Cómo lo sabemos? Pues sencillamente desde la enseñanza escritural, cuando Pablo le escribe a los Gálatas y les enseña acerca del fruto ¿de quién? ¿O de lo buen portado que es el hombre? No, fruto del Espíritu, allá en Gálatas 5, y habla que un aspecto de ese fruto es la mansedumbre. ¿Quién produce la mansedumbre entonces? Es Dios.
proviene de Dios. La mansedumbre forma parte del fruto del Espíritu, lo cual implica que es producida soberanamente por Dios, por el Espíritu Santo, en aquellos que han sido regenerados, en aquellos que son bienaventurados. En ellos es que el Espíritu produce la mansedumbre. Por esta razón, hermanos, desde el inicio, nosotros debemos afirmar que allá afuera, el mundo, en su estado natural, no goza de la verdadera mansedumbre. No goza de la verdadera mansedumbre. Cuando el mundo afirma ser manso, en realidad está expresando, es un concepto puramente terrenal, un concepto distorsionado de la mansedumbre. Se trata de una mansedumbre, como bien les dije, una mansedumbre condicionada, una mansedumbre que tiene límites, una mansedumbre que su cerca es la conveniencia personal, que está siendo regulada es solamente por criterios egoístas, por criterios pasajeros. Como bien les dije, soy manso, pero tiene un límite, tiene un límite. Hermanos, esa mansedumbre mundana es una mansedumbre que funciona solo mientras no se vea amenazada la comodidad. Cuando ya empiezo a ser yo movido de mi lugar de confort, de mi comodidad, ya dejo de ser manso. Hermanos, es allí donde esa mansedumbre se desvanece en el orgullo y en el interés propio. Allí se desvanece. Y este concepto se manifiesta de muchas maneras, de muchas maneras. Piense, por ejemplo, en el empleado. Un empleado. ¿Por qué un empleado se sujeta a su empleador? Dinero. Por dinero. Sencillamente por dinero. Piensa en los hijos. Sí. Los hijos obedecen a sus padres, ¿para qué? Para no perder privilegios. Sí, vamos a arreglar la casa, porque o si no, no me dan permiso de lo uno o de lo otro. ¿Sí? Esa es la abnegación, esa es la mansedumbre de los hijos. Piensa en los ciudadanos. Los ciudadanos cumplen las normas de civismo porque sencillamente por el qué dirán o por no ser sancionado. Que no me pongan un comparendo, ¿cierto? Por eso cumplen. Pero hermanos, cuando a estas mismas personas se les exige algo que toca su autonomía o incomoda su voluntad, entonces automáticamente surge el rechazo. No, yo soy manso, pero usted no es quien para decirme qué hacer. Hasta ahí le llegó la mansedumbre, ¿verdad? Hermanos, esta actitud también se refleja en el ámbito familiar. Mujeres que rechazan la sujeción bíblica de sus esposos, no por abuso, sino porque conciben la autoridad del varón como algo opresivo. Feminismo, ¿verdad? La bandera que hoy se levanta, feminismo. Allí vemos a las mujeres que apelan a su independencia. Yo no me sujeto, soy independiente, tengo mi formación académica, soy autosuficiente económicamente, no necesito de ese hombre. A los hijos. Mire, es lamentable, hermanos, es lamentable que hoy en día las instituciones educativas son manipuladas por el Estado para empoderar a nuestros hijos, le ponen las leyes en su mano, leyes que van en contra de que sean corregidos en el hogar. Le ponen la ley para que desdibujen la autoridad paterna con una intención completamente errada a su casa. Y en lugar de someterse a la autoridad paterna, ¿sabe qué es lo que hace? Es que usted no tiene por qué decirme qué hacer. Yo soy libre, usted está violando mis derechos. Elijo al Padre. Hermanos, ¿esto qué nos muestra? Que en todos los casos lo que se evidencia no es verdadera mansedumbre, no, sino una resistencia de un corazón que no ha sido sometido a la voluntad de Dios. Eso es. Entonces, ahora sí, ¿qué dice la Escritura acerca de la mansedumbre? Hermanos, si nosotros somos estrictos
con el término bíblico, nosotros encontramos que solo a 2 personas se les ha atribuido en la Escritura el calificativo de manso. ¿Sí sabe quiénes? A Moisés y al Señor Jesucristo. De manera literal, estoy diciendo, solo de manera explícita a 2 personas la Escritura los califica como mansos, a Moisés y al Señor Jesucristo. Tome la cita, Números capítulo 12, versículo 3. Números 12, versículo 3. Allí se nos dice de Moisés: y aquel varón, Moisés, era, escucha bien, muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Sí, hermano, este Moisés que mató al egipcio. Sí, hermano, este Moisés que encaró a Faraón. Sí, hermanos, este hombre que golpeó la peña, el Señor lo llama muy manso. Este testimonio, hermanos, aparece en un contexto espectacular, profundamente revelador. Lo leíamos, Números 12:3. Pero cuando usted da un paso atrás, en Números capítulo 11, usted va a encontrar que el pueblo murmura contra Dios porque se cansó del maná. Capítulo 11, murmura contra Dios porque se cansó del maná y ahora desea comer carne. ¿Y qué pasa? Jehová oye la queja y su ira no se hace esperar. Su ira se enciende. Ahora, en Números capítulo 12 ocurre algo similar. ¿Qué ocurre? Aarón y María, hermanos de Moisés, murmuraron contra Moisés. Murmuraron contra su hermano. ¿Movidos por qué? Por celos. Movidos por celos. Y ellos dicen, dice María, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Hermanos, murmuración. Y el texto añade una frase solemne. ¿Cuál? Y lo oyó Jehová. Importante, hermanos. Importante dentro de todo esto. Y lo oyó Jehová. ¿Qué hizo Dios ante esta murmuración en contra de su siervo? Dios intervino de manera inmediata. Reprende el pecado. Disciplina a María. ¿Cómo la disciplina? ¿Se acuerda? Con lepra. Muy bien. Pero es precisamente en ese contexto que Moisés es llamado muy manso. ¿Por qué? Hermanos, porque Moisés no intenta vindicarse. Él no intenta vindicarse. Él no reclama su autoridad. Él no responde al ataque. Por el contrario, cuando Dios disciplina a María, su hermana, Moisés, ¿qué es lo que hace? Intercede por ella. Ora por ella y clama por su restauración. Hermanos, aquí hemos de aprender algo. La lección yo creo que es crucial. Hermanos, la mansedumbre bíblica no busca pagar mal por mal. La mansedumbre no busca pagar mal por mal, sino que responde el mal recibido con bien. Eso es ser manso. Moisés ora por quien había pecado contra él, aún sabiendo que la disciplina era justa. Y esa es la mansedumbre, hermanos, que proviene del Espíritu de Dios, no del mundo. Moisés no era un hombre contencioso. Dios lo había tallado prácticamente a través de los años de prueba. Él había tallado un carácter, atravesando por una cantidad de situaciones, cargando con un pueblo ingrato, aprendiendo a servir con humildad y aprendiendo a permanecer tranquilo aun cuando injustamente era vituperado. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un croquis de lo que aquí pasó, podemos observar cuidadosamente que en Números 12 encontramos un orden que es sumamente instructivo. Primero, Moisés es vituperado.
Esto es lo primero que ocurre, ¿verdad? En segundo lugar, Moisés manifiesta mansedumbre. Y en tercer lugar, Dios interviene y lo vindica. ¿Cómo la ve? ¿Vale la pena? Vale la pena, hermanos. Esto nos enseña que la mansedumbre no se apresura a defenderse, sino que deja su causa a Dios. A Dios. ¿De quién es la ira? De Dios. Dejemos la ira para Él, no para nosotros. Por tanto, el manso confía en que Dios es quien todo lo ve. Él todo lo ve y que Él va a actuar a su tiempo. Eso es ser manso. Hermanos, yo creo que aquí hay un contraste, pero tan marcado con nosotros, que al más mínimo reclamo, ¿sabe qué pasa entre nosotros? Ya sea un reclamo verdadero, un reclamo falso, nosotros reaccionamos de una forma acalorada. Como si nuestra reputación fuera el asunto supremo. Como si nuestra justicia fuera incuestionable. Hermanos, el único que es verdaderamente justo, el único que es verdaderamente impecable es nuestro Señor Jesucristo. Y si Moisés fue llamado el hombre más manso de la tierra, ¿qué pudiéramos nosotros decir o esperar de su antitipo? Es decir, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pudiéramos esperar de Él? El Señor dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29. Él mismo lo dijo. Mateo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, aquí hay un mandamiento, ¿sí lo sabían? Aquí hay un mandamiento. El Señor dice, aprended de mí. Ese es el mandamiento. Hermanos, el Cristo, el Rey de este reino, que no es de este mundo, que promete la herencia, no gobierna con dureza, no gobierna con opresión. Su autoridad, la autoridad de Cristo, es una autoridad mansa, es una autoridad tierna, es una autoridad que es apacible. Y por eso, hermanos, es por eso que el yugo de Cristo es fácil y su carga es ligera, porque así es su gobierno. Hermanos, en Cristo nosotros vemos la perfección de la mansedumbre. Esa misma idea es la que retoma el mismo apóstol Pablo. Pablo es quien le escribe a los Corintios, una iglesia sumamente difícil. Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 10, versículo 1. Les dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Él aprendió que las palabras del Señor eran eso, un mandamiento. Y él, ¿qué está haciendo? Aplicando lo que aprendió del Señor, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Hermanos, aquí el deseo del apóstol Pablo es actuar conforme al carácter de Cristo. Esa es la misión de nosotros, que actuemos conforme al carácter de Cristo, evitando ¿qué? La severidad innecesaria. Reflejar la ternura de Cristo aún en medio de la corrección, porque eso es lo que va a hacer Pablo. Corregir, pero mansamente. Hermanos, los evangelios nos ofrecen múltiples ejemplos de mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Piense, por ejemplo, la escena de Cristo con la mujer adúltera. ¿Quién era el primer afrentado? Dios, en la carne, allí. Le es presentada una mujer adúltera. ¿Y el Señor cómo la trató? Como entre algodones, hermano. Lo trató como entre algodones. La mujer samaritana, de igual manera. Pedro, piensa en Pedro, quien después de negarlo 3 veces, el Señor lo trató con ternura. Piensa en Leví, en ese recaudador de impuestos. También hubo mansedumbre de parte del Señor.
Las multitudes que acudían a él, sin merecer absolutamente nada, el Señor los alimentó. A los 10 leprosos los curó mansamente. Hermanos, cada pecado de estas personas que acabo de describir acá era una ofensa directa en contra de la santidad de Dios. Y aún así nuestro Cristo respondió fue con gracia. Gracia, llamando al arrepentimiento, ofreciendo un camino mejor, un camino nuevo, el camino de la salvación. Tal como Moisés pasó por alto la ofensa, nuestro Cristo hizo eso y más. Y más. ¿Por qué? Porque no solamente nuestro Cristo pasó la ofensa, sino ¿sabe qué hizo con la ofensa? La tomó y la cargó y fue colgado en la cruz. Eso es mansedumbre. Esa es la mansedumbre que Jesús declara bienaventurada. Bienaventurada. No es una actitud natural, ni una estrategia social, hermanos, no, sino que es el fruto del Espíritu en aquellos que, habiendo sido llamados al reino, viven sometidos al Rey y confían que solamente en Él, en el Rey, les dará la herencia prometida. Pero es necesario, hermanos, hacer aquí una aclaración fundamental. ¿Para qué? Para evitar distorsiones. Una distorsión muy común de la tercera bienaventuranza. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, entienda una cosa. El Señor no está exaltando una actitud pasiva. Ser manso no significa yo me escondo acá y me repliego. No. Ser manso no es ser temeroso. Ser manso no es ser cobarde. Hermanos, la mansedumbre bíblica no es ausencia de carácter, de estar escondiéndome cada vez que se presenta un problema para evitarlos. No. La mansedumbre no es renunciar, escuche bien, a la autoridad legítima. No es renunciar a la capacidad que Dios ha dado. No es renunciar a confrontar el pecado. Por el contrario, hermanos, entiendan una cosa. La mansedumbre es una virtud activa, es una virtud profundamente espiritual que se manifiesta como fuerza bajo control. Mansedumbre. Fuerza bajo control. Es decir, el poder sometido a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre. Mire, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Cristo que nos mandó a aprender de Él por ser manso y humilde de corazón, ese mismo Cristo es quien en 2 ocasiones tomó un látigo y expulsó a los mercaderes del templo. El mismo. Y en esos actos nosotros no vemos ninguna contradicción con su mansedumbre. Por el contrario, encontramos la expresión más pura de la mansedumbre. Mire, nuestro Señor Jesús no actuó movido por arrebatos carnales. No fue movido por ello. Él no fue movido por el orgullo, por un orgullo herido. No, el Señor fue movido por un celo santo, por la gloria de su Padre. Así es que, hermanos, su mansedumbre no anuló su autoridad. Grábelo muy bien. Su mansedumbre no anuló su autoridad. ¿Sabe qué hizo la mansedumbre? Encauzó perfectamente su autoridad conforme a la justicia divina. Eso hizo. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que la mansedumbre no es debilidad, no. La mansedumbre es dominio propio que es gobernado por la obediencia a Dios. Eso es. Cristo tenía todo el poder, créalo, Él tenía todo el poder para destruir a sus opositores. ¿No dijo? Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. ¿Y no le dijo a Pedro, guarda tu espada? Si es por eso, mi padre mandaría tantas legiones de ángeles
Cristo tenía todo el poder para destruir a sus opositores, pero Él eligió ejercer su poder conforme al propósito del Padre. Eso es mansedumbre. Hermanos, este principio también se observa en otros siervos de Dios. Porque yo les dije, la mansedumbre no es solo de algunos, la mansedumbre es de todos los que han creído en Cristo. Y aunque la Biblia solamente habla explícitamente de Moisés y del Señor Jesucristo como mansos, hermanos, todos los cristianos son mansos en sus diferentes niveles. Piensen en un David. ¿Recuerdan? David, un guerrero, quien se le prohibió construir un templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. David, por ejemplo, fue un hombre que el mismo Señor dijo, es conforme a mi corazón, un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo, jamás abdicó de la autoridad que el Señor le había conferido como rey. Jamás. Y era manso. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo vemos su mansedumbre? Mire, David fue manso cuando se negó a levantar su mano contra Saúl. Y eso que él tuvo oportunidades. En una de ellas le cortó el manto. Sí, le dije, mira, rey, estuviste en mi mano, pero no sea yo el que levante la mano en contra del rey del Señor. Había tenido la oportunidad para hacerlo y mansamente actuó conforme a la voluntad del Señor. Claro, David fue firme. Él decidió hacer justicia. Él gobernó al pueblo y enfrentó a los enemigos del reino. Su mansedumbre se manifestó siempre en la sujeción a Dios, no en la anulación de su responsabilidad. Lo mismo ocurre, hermanos, con el apóstol Pablo. Este es un ejemplo de verdad. Nadie podría acusar a Pablo de cobardía. Nadie podría acusar a Pablo de ser un hombre pasivo. No. En varias ocasiones encontramos aún en sus cartas que el apóstol Pablo elevó el tono. Él corrigió con severidad. Él ejercitó su autoridad, la autoridad que Cristo le dio. Ejerció autoridad apostólica, especialmente, ¿sabe cuándo? Cuando el evangelio estaba en peligro. ¡Oh, Gálatas insensatos! Levantó su voz a los Gálatas, levantó su voz a los Corintios. Sin embargo, el mismo Pablo podía decir que su exhortación es por la mansedumbre y ternura de Cristo. Allí está. Hermanos, esto nos muestra que la firmeza del apóstol no brota del orgullo, sino del celo por la verdad, por el celo a actuar conforme a lo que Dios ha dicho. La severidad de Pablo no era carnal, era pastoral. Era pastoral. Por tanto, hermanos, debemos nosotros afirmar con claridad que la mansedumbre es compatible con la autoridad. Completamente compatible. La corrección y la confrontación, siempre que esas se ejerzan bajo el señorío de Dios y no al servicio del yo. Hermanos, el manso no es quien nunca responde. No es él. No es el que nunca responde, sino quien responde correctamente. Ese es manso, quien responde correctamente. No es quien evita el conflicto. No es que el que busca la escapatoria de ese momento para evitar un problema, no. Es quien se somete a Dios aún cuando debe hablar con firmeza. Así, hermanos, la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, que habla en la bienaventuranza, es el carácter del reino manifestado en aquellos que, confiando en Dios como su vindicador, no necesitan imponerse, pero tampoco renuncian a obedecer cuando la verdad, cuando la justicia, cuando la gloria de Dios están en juego. No se callan. En definitiva, hermanos, la mansedumbre no elimina la fuerza. ¿Sabe qué es lo que hace? La redime. La redime. Vuelva a la imagen del caballo.
no elimina la fuerza, la sujeta. No suprime la autoridad, la santifica. Y por eso, hermanos, los mansos, no los violentos, no los orgullosos, no los autosuficientes, los mansos, son los que van a heredar la tierra. ¿Por qué? Porque viven bajo el gobierno de un rey manso y justo, nuestro Señor Jesucristo. Y es así que llegamos a la segunda parte en la cual no voy a demorarme. La segunda parte de la bienaventuranza, que se expresa con la herencia de la tierra. Herederos de la tierra. La segunda parte de esta bienaventuranza nos presenta la razón, nos presenta más propiamente la promesa que el Señor otorga a los mansos. ¿Cuál es? Recibirán la tierra por heredad. Lo cual nos debe dirigir inmediatamente a una perspectiva escatológica. ¿Qué es escatología? Los eventos que están en el porvenir. Escatología. ¿Por qué lo digo? Porque es así como lo presenta la Escritura. Manifiesta algo que está por ocurrir. Recibirán la tierra por heredad. Esa promesa, aunque está en un futuro, no niega la realidad presente del creyente como peregrino. Y me explico. Piense en Abraham. Al igual que Abraham, nosotros confesamos que somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. ¿Cierto? Muchos de los ciudadanos del reino viven sin posesiones. Muchos de los ciudadanos del reino de Dios viven sin estabilidad terrenal y aún viven bajo aflicción en esta tierra. Sin embargo, hermanos, lo hacen con la certeza de que son herederos. ¿No es así? Hermano, la bienaventuranza no promete una posesión inmediata, no lo crea, sino una herencia que es segura, una herencia garantizada por Dios mismo. Mire, el Antiguo Testamento nos ofrece un buen marco pedagógico para poder comprender esta promesa. La tierra prometida, Canaán, la tierra prometida fue dada como herencia a un pueblo que debía vivir en obediencia al pacto. No obstante, hermanos, esa herencia era una herencia tipológica, pues apuntaba a una realidad mayor. En Cristo la promesa no se reduce a un terruño allá en el Medio Oriente, no, sino que por el contrario, tampoco lo anula, sino que lo amplifica. Salmo 37, versículo 11. El Salmo 37, verso 11, es el texto que nuestro Señor Jesucristo cita implícitamente en la tercera bienaventuranza. Salmo 37, 11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37, 11. Así, hermanos, la tierra ya no debe entenderse de una manera meramente geográfica o material, sino que hemos de entenderla como una herencia final del reino de Dios, una herencia que se cumplirá en los cielos nuevos y en la tierra nueva de la que habla Apocalipsis 21. Así es que, hermanos, esta es la tierra, cielos nuevos y tierra nueva que recibirán los mansos. Una creación redimida, una creación restaurada, una creación plenamente sometida al gobierno de Cristo. Y para poder entender un poco más o mejor esta promesa, es necesario considerar el concepto bíblico de herencia. Aunque los que hemos estado estudiando desde la confesión de fe ya sabemos a qué es lo que se refiere con herencia. ¿Qué es un heredero? Un heredero es aquel que recibe bienes, que recibe privilegios, no por mérito propio, sino por una relación establecida conforme a una voluntad, a la voluntad de el que tiene la herencia, del dueño de la herencia. En ese sentido, hermanos, la Escritura nos presenta a Cristo como el heredero por derecho propio de todas las cosas, ¿verdad? Él no recibe algo, no. Todo es de Él. Todo le pertenece a Él. Como hijo, Él es el legítimo Señor de todas las cosas. Bien dijo el Señor,
todo lo que tiene el Padre es mío. Eso dijo el Señor. Por eso, hermanos, la gloria de la promesa radica en que Cristo no es el único heredero. No, es una obra, en su obra como mediador del nuevo pacto, Él comparte su herencia con su pueblo por la adopción. Por la adopción. Por la adopción, hermanos, los creyentes han sido hechos coherederos con Cristo, como afirma el apóstol Pablo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Por tanto, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo declara que los mansos van a heredar la tierra, no enseña que la mansedumbre sea el fundamento de la herencia. Es decir, si yo no soy manso, pues no voy a heredar. Tengo que ser manso. No, hermanos. Recuerde, la mansedumbre es fruto del Espíritu. Es la evidencia de la regeneración. No es la causa. Por tanto, la herencia para ser herederos de la tierra es porque le pertenecemos a Cristo, porque Cristo por derecho es dueño de todas las cosas y que ahora injertados por el Espíritu en Él somos copartícipes de su herencia. Y entiéndase que esa herencia no es meramente material, porque está el pensamiento de que Dios nos dará una parcelita a cada uno de nosotros, un pedacito de tierra, otro pedacito de tierra, y así, esa es la herencia. Que no, somos herederos de todas las cosas, hermanos, de todas las cosas, no solamente lo material, sino lo que es más glorioso, lo que es eterno, justicia, vida eterna, comunión con Dios y un reino que es inconmovible. Esa es nuestra herencia. Así, hermanos, aunque los mansos puedan parecer hoy pobres a los ojos del mundo, delante de Dios, ¿sí sabe qué son? Ricos. Son ricos. Aunque hoy no vivan, o más bien, aunque hoy vivan como peregrinos, están destinados a heredar la tierra cuando el reino sea consumado en Cristo. Permítame concluir, hermano. Permítame concluir y aplicar algo. Al concluir esta bienaventuranza, es necesario que llevemos esta mansedumbre al terreno de la vida real. Allí donde más cuesta, porque decirlo es fácil, pero en el día a día es donde las cosas se ponen difíciles, allí donde más cuesta vivir la mansedumbre en la práctica. Mire, el cristiano puede vivir mansamente sin temer a perder nada, sin ningún miedo, y puede vivir mansamente. Precisamente, ¿sabe por qué? Porque ha entendido que aun cuando no posee nada en este mundo, lo ha recibido todo en Cristo. ¿Y eso qué lo hace? Manso, manso. Como la viuda de la cual leíamos hoy. Esa viuda que dio todo lo que tenía para vivir. El creyente manso descansa en la fidelidad de Dios y se conforma a su voluntad. Aunque esa obediencia, escuche bien, implique pérdidas. ¿No le pasó a la viuda? Obedientemente, nuestro Cristo le exaltó su obra. En ningún momento el Señor se levantó y le dijo, no, es tu único sustento, guárdalo en tu bolsa, ¿sí? ¿Te va a ser útil para ti? No, el Señor la alabó y le permitió que trajera todo lo que a ella le costaba como ofrenda al Señor. Muchas veces la obediencia va a implicar eso, hermanos, pérdidas. Muchas veces la obediencia va a resultar en incomprensión para algunos o en aflicciones temporales, hermanos. Pero allí es donde la mansedumbre es ejercitada. Nuestra mirada no puede estar puesta solamente en lo visible. Nuestra mirada debe estar puesta en aquel que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, una de las marcas más evidentes de una verdadera mansedumbre se manifiesta cuando ya no es el creyente quien confiesa voluntariamente su pobreza espiritual. Esto es importante, porque así comienzan las bienaventuranzas. Bienaventurado el pobre en espíritu.
Es decir, bienaventurado aquel hombre que se da cuenta de su condición espiritual. Pero la mansedumbre va a cobrar su brillo cuando ya esa persona no solamente se ve a sí mismo como pecador, sino cuando es otro quien señala su pecado. Oh, sí, hermanos, para la carne, pocas cosas resultan tan difíciles como ser confrontados con nuestro pecado. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta que le digan, oiga, pecó en esto? El corazón no regenerado se defiende. El corazón no regenerado se justifica. El corazón no regenerado se endurece. Pero el manso, aunque sienta el peso de la corrección, siempre va a exhibir con humildad, examinándose delante de Dios y reconociendo que el Señor muchas veces va a usar a otros para tratar nuestro pecado, para tratar nuestro orgullo, el aguijón en la carne. El aguijón en la carne. Hermanos, si nosotros anhelamos ser como Cristo, debemos reconocer que esto solo es posible por la obra del Espíritu. Conviene entonces que cada uno de los aquí presentes nos examinemos, que consideremos cuánto de esta virtud de la mansedumbre está siendo evidenciada en nuestra vida. Algunos, como Moisés, pueden haber crecido notablemente en la mansedumbre. Y algunos quizás van a descubrir que esa virtud ha sido como escasa, casi inexistente. Pero recuerde, aún Moisés, llamado el hombre más manso de la tierra, no fue un hombre perfecto, no lo fue. En ciertas ocasiones se airó. Pero lo que predominó en la vida de Moisés fue una vida de mansedumbre producida por el Espíritu Santo, que lo refrenó a reaccionar por ofensas personales, que lo refrenó a que no respondiera mal con mal y que lo llevó a interceder por aquellos que lo atacaban. Así pues, hermanos, hemos de ser nosotros los redimidos. Podemos tener la certeza que el Espíritu de Dios mora en nosotros y está dispuesto a producir mansedumbre, la mansedumbre de Cristo en nuestras vidas. Por ello, hermanos, el llamado es sencillo, a que nos sometamos primeramente a nuestra autoridad suprema. ¿Quién es? Cristo, su palabra. Y así podremos nosotros someternos también, como lo dijo Pedro, por causa del Señor, a todas las instituciones humanas. ¿Esto qué incluye, hermanos? Esto incluye un trato respetuoso aún a esas personas que son difíciles. Es lamentable. Nuestros gobernadores no son muy buenos, pero es lamentable la mofa que se hace hoy en día de una manera descarnada y absurda, aún de aquellos que el mismo Dios los ha puesto en esos lugares de prominencia. Debemos saber poner nuestra mansedumbre y respetar a esas personas a las cuales el Señor ha puesto allí. Si nosotros, sin comprometer, obviamente, nuestra fidelidad a Dios, ni de responder con ira carnal, incluso cuando estamos en oposición o estamos en una situación injusta. Hermanos, si la mansedumbre no ha tenido lugar en la expresión de su vida, es legítimo que examine si verdaderamente usted ha sido regenerado. Y no lo digo como un juicio condenatorio, no, sino más bien como un llamado misericordioso al arrepentimiento y a buscar de la gracia de Dios. Si alguno reconoce que esta virtud de la mansedumbre no está en su vida, acérquese al Señor con humildad. Ruéguele al Señor perdón. Confíe que Él y solamente Él es Señor y que Él es Salvador. Confiando que Él conduce a estos arrepentidos a la verdad y les concede la mansedumbre. De esta manera, hermanos, ¿sabe qué pasa? Los mansos, no los autosuficientes, los mansos viven sin miedo a perder lo que sea.
porque saben que su herencia está segura en Cristo. Y por eso, hermanos, tal como el Señor lo prometió, ellos van a heredar la tierra. Que el Señor nos ayude, hermanos.